Hola, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga, buenos días. Que el Señor les bendiga en esta linda mañana. Muy buenos días. Espero que usted ya esté listo ahí para empezar este tiempo de adoración al Señor. Vamos a dar unos segundos para dar tiempo para que se puedan sumar a esta transmisión y a esta reunión. Solo unos segundos mientras le invito a que usted prepare su corazón, su alma, su mente para recibir hoy la palabra del Señor y para alabarlo. Unos segundos solamente. Oh amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí se nos atravesó una canción que no teníamos en este momento prevista, pero vamos a comenzar. Aquí está llegando ya Alejandro, Jesús López, bienvenidos, un saludo a cada uno de ustedes. Y pues lo mejor que podemos hacer para comenzar un día como hoy, un domingo hermoso, es alabar al Señor y bendecir su nombre. Padre, queremos adorarte, bendecirte, alabarte. Estamos muy contentos porque tú nos das la vida, Señor, y te agradecemos porque aun cuando han pasado tantas cosas en este año, en este tiempo y en todo el mundo, tú nos sostienes, tú nos fortaleces, tú nos cuidas, tú guardas nuestras vidas y, Señor, gracias porque tú elegiste que un día de la semana parásemos todas las actividades laborales, estudiantiles, domésticas inclusive, para alabarte solo a ti, para reconocerte, que guardemos el día de reposo para glorificarte, y es lo que hoy queremos hacer, Señor, adorarte, alabarte, glorificarte y alimentarnos de tu palabra. Queremos agradecerte por tu palabra, que tu palabra es verdad, que tu palabra es viva, que tu palabra, Señor, nos alimenta. Gracias por tu palabra que podemos abrir con toda libertad, Señor. Pensamos en aquellos lugares, en aquellos países y aún regiones de nuestro propio país, en donde al abrir tu palabra hay peligro, hay riesgos o sencillamente hay prohibición. Señor, te agradecemos tanto el privilegio de poder leer, oír tu palabra, de poderte alabar, de poderte bendecir. Muchas gracias, amado Salvador, te adoramos. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a poner alabar. cantos para su nombre, para alabarlo y bendecirlo. Queremos gozarnos en su presencia y hoy vayan preparando también al ratito la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Empezamos con el tiempo navideño. Que suenen los dulces himnos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparsan y solar. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la
cuando el Hijo. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos alabamos. Que cantar de gloria y canción del Belén sea nuestro cántico también. Gloria a nuestro Rey. Te alabamos, Señor. Tu nombre levantemos. Es nuestro Rey. La gloria es tuya, Señor. Te damos gloria. Damos alabanza, Señor, te damos gloria. Tuya Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios que un día decidió venir a nacer y a vivir como un ser humano, como un hombre, empezando por ser un pequeñito, un niño, que nació en un pesebre y no por casualidad, no porque, ay, qué mala pata, resulta que nació en temporada alta y no había hoteles disponibles, sino porque dentro del plan de Dios estaba en que Él naciera en la condición de más pequeña humildad, válganme el pleonasmo, que Él naciera en tal humildad que ningún ser humano sobre la tierra pudiera decir que Dios está alto, inalcanzable, sino que Él vino a la realidad de cada uno de nosotros. Bueno, abran sus Biblias por favor en Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías 9, 6, para que hoy en realidad hoy solamente vamos a detenernos en esta palabra profética de Isaías, cuando aproximadamente unos 600 o 650 años antes de Jesús, él profetizó que Jesús habría de nacer de una manera como un bebé. Por favor, vamos a leer Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ya en otras ocasiones, en otras oportunidades, en años anteriores, he desglosado o compartido para con ustedes estos 4 títulos de Jesús, Dios, que llamará su nombre admirable, consejero, Dios Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Ya en otras oportunidades en años anteriores lo he compartido, pero en esta mañana me quiero detener solo y poner la atención de ustedes, fijar su atención solo en la pequeña frase que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No crean que esta frase es algo como repetitivo, como un pleonasmo. Hay una diferencia importante, hay una distinción importante. Un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado, hijo nos es dado. Es que Jesucristo, en su naturaleza humana, fue un hombre completamente. Y en su naturaleza humana, como humano, nos es nacido. Por eso Él nació. Cuando aquí en Isaías nos habla que es nacido un niño, es porque está hablando de su naturaleza humana, que fue, como todos sabemos, engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María y nacido como un bebé. María tuvo 9 meses de embarazo, María tuvo un parto y nació verdaderamente siendo un niño, tanto que en los evangelios aún aclara algo que pudiera parecer obvio, que lo envolvieron en pañales. Pues por supuesto que a todo niño se envuelve en pañales, pero es como una manera de parte de Dios en su revelación de decirnos: el Hijo eterno de Dios, Dios hecho hombre, nació como un niño
y tanto así que fue envuelto en pañales y cuidado como niño, como cualquier otro hombre sobre la tierra que nace. Entonces, en su naturaleza humana, recuerden que Jesús es humano y es divino, pero en su naturaleza, en su 100% humano, es un niño que nació. Por eso Jesucristo nació como un niño, y así se nos dice, un niño nos es nacido. Pero Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el eterno Hijo de Dios, no es nacido, no nació, sino que es dado. Se fijan, aparentemente lo puede uno leer rápido, pero hay una diferencia que no es sutil, sino tremenda. Como niño nos es nacido, pero como hijo nos es dado. Como hijo de Dios, tiene exactamente la misma naturaleza que el Padre, la misma naturaleza que el Espíritu Santo. Él es divino. Esta es la eterna condición que tiene como hijo, y es una verdad que nosotros no dudamos. En nuestra fe sabemos que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es eso de que es el Hijo de Dios? Porque cuando nosotros consideramos las palabras, o la palabra la vemos a través de nuestro entendimiento humano, que es muy limitado, que es finito, tratar de entender al Dios infinito con nuestro pensamiento finito, pues nos encontramos con complicaciones, porque en nuestro entendimiento humano, un hijo siempre es un descendiente de otra persona o de otras dos personas. Pero Jesucristo es Hijo eterno de Dios. ¿Cuál es la explicación? La verdad es que explicación no hay. Esta es una de las cosas profundas de Dios. La propia Biblia dice que Dios nos dio las cosas reveladas para nuestro entendimiento, pero hay cosas que son reservadas en su sabiduría eterna, y esas son de las cosas profundas de Dios que Él no nos las ha revelado. Son de esos, yo diría, solemnes misterios de Dios que ni siquiera a los ángeles les fue explicado o les ha sido explicado, porque los ángeles no son eternos, los ángeles sí son creados. Entonces ni ellos lo saben, ni les fue explicado, y ni siquiera ellos se atreven a tratar de cuestionarlo. Está totalmente fuera de nuestro alcance como seres limitados, como seres finitos en nuestro entendimiento. Carlos Spurgeon dijo una cosa interesante respecto a los misterios de Dios. Él decía que lo mismo podría un mosquito intentar beberse todo el océano que una criatura humana finita como nosotros tratara de comprender los misterios del Dios eterno. Así de imposible es. Porque si pudiéramos entender el todo de Dios, entonces Él no sería infinito y no sería divino. Si nosotros realmente pudiéramos entender el todo de Dios, sabemos lo que Dios nos ha revelado, pero Dios es infinito. Entonces, regresando a la explicación, Jesucristo como niño nos es nacido, pero como Hijo de Dios no nos es nacido, sino que nos ha sido dado. Por eso aquí en Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como Hijo eterno de Dios nos es dado, es decir, es una dádiva de amor, es un regalo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuántos pasajes en el Nuevo Testamento encontramos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Jesucristo. De manera que Jesucristo como Hijo de Dios es un regalo, una dádiva de Dios para nosotros. Como niño nos es nacido, es decir, nació entre nosotros. Esa es la idea de nos es nacido. Como niño nació entre nosotros. Y como niño que nació entre nosotros, nació como todos los niños, nació con toda la característica humana de fragilidad, de necesidad, de dependencia. Por ahí hay algunos mitos que ya no son tan populares actualmente, pero hubo algunos mitos o algunas, a veces hasta ilustraciones o dibujos en donde se ve cómo Jesús, siendo un chiquito de 3 o 4 años, está resucitando un pajarito. No es tal cosa. Jesucristo como niño fue vulnerable, dependiente,
tuvo que ser cuidado, tuvo que ser guiado por sus padres, tuvo que ser enseñado por sus padres, tuvo que aprender, tuvo que ser alimentado, es decir, es como hijo, como niño, fue un niño como todos nosotros, como hijo nos fue dado. Ahora, quiero que hagamos unas reflexiones de aplicación personal, dejando ya un poco a un lado, no a un lado, pero ya sí, ya dejando establecido este punto doctrinal tan importante. Yo quiero invitarles a que hagamos unas cuantas reflexiones de aplicación personal. Quiero comenzar y lo voy a hacer a través de muchas preguntas, y voy a comenzar con una. Dado que en Isaías dice que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, la primera pregunta que quiero invitarles a todos, y digo invitarnos porque yo ya pasé por el proceso en esta semana, invitarles a esta reflexión, esta declaración, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿es real para ti? ¿Es real para ti esa declaración? Bueno, claro, vas a decir, sí, por supuesto que lo es, porque lo sabemos desde hace mucho, y particularmente en nuestro país, en nuestra cultura occidental y en toda América. Nosotros no nacimos ni musulmanes ni tibetanos, de manera que para nosotros es una parte de nuestra cultura completamente general. Sabemos desde hace mucho que Jesús nació en un pesebre, que nació en Belén, que fue envuelto en pañales y puesto en el pesebre. Y bueno, desde muy pequeños a veces fuimos partícipes de las pastorelas en las escuelas. Uh-huh. Entonces, realmente la pregunta no sería tanto si es real, sino la pregunta mejor sería, ¿este niño es nacido para nosotros? ¿Este hijo es dado para nosotros? O mejor diría, ¿este niño es nacido para ti? ¿Este hijo es dado para ti? ¿Tú tienes un interés personal, verdadero, profundo por el niño que nació en Belén? ¿O simplemente forma parte de tu entorno cultural religioso? ¿Las buenas nuevas que Jesús ha traído lo son para ti? Es decir, ¿tú sabes que le perteneces? Y a la vez, ¿tú puedes definir que tú le perteneces o declararlo? Porque, mis amados, la salvación y la relación con Dios es un asunto muy serio. La salvación y la relación con Dios es mucho más allá que la ternura de las pastorelas o la diversión de las posadas o la fiesta de Navidad y la cena. La salvación y la relación con Dios es bien importante y es una cosa muy seria porque es basada en la obediencia, en el amor y en la obediencia, en esos dos factores fundamentales. Pablo en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, así lo dice. Uh-huh. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Uh-huh. ¿Por qué tendrá que decir algo tan de esa manera cuando la salvación es una cosa maravillosa? Pero dice, ocúpense de la salvación con temor y temblor. ¿Cómo te ocupas de cosas que son bien importantes? Con temor. Los cuidas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nació Aarón, y todos los que hemos pasado por el proceso de ser padres, como el primer día, en los primeros minutos que tu hijo nace, ¿no es cierto que tú lo tomas con temor y temblor? Uh-huh. Lo tomas con tal cuidado que dices, ay, no lo vaya yo a lastimar, y no sé qué hacer. Ese es el tipo de relación que dice el Señor, que dice Pablo que tengamos con nuestra salvación, que lo cuidemos como quien cuida a un bebé que tiene 3 minutos de haber nacido. Al momento que al papá se lo ponen en los brazos, primero a la mamá, pero después al papá. En el momento yo siempre he visto, y fue mi experiencia personal, y ay, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo no lo lastimo? Eso es temor y temblor. Cuidar nuestra salvación con mucha atención. Y de la misma manera que sigo mi metáfora con el hijo recién nacido, en el momento que unos padres toman en sus brazos a su hijo,
aparte de tener el temor y temblor, tienen la convicción plena de que lo van a cuidar toda la vida y van a dar todo por él y va a ser su prioridad número uno. Así, el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 nos dice que cuidemos nuestra salvación, que nos ocupemos de ella con temor y temblor. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: obedezcan a Dios con profunda reverencia y temor. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que la palabra reverencia y aún la palabra temor de Dios son dos palabras muy poco comunes en el día de hoy. Ya son casi, pareciera que son palabras pasadas de moda. Pero es por eso que inicio con esa pregunta: ¿este niño que es nacido lo es para ti? ¿Le perteneces como él te pertenece? Porque si el niño que nació en Belén es un niño que nació para ti, entonces tú has nacido de nuevo. Hay una conexión en todo esto. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a aquel hombre sabio que se acercó de noche con él, principal de la sinagoga, y le dijo: ¿qué puedo hacer? Y le dijo: es necesario nacer de nuevo. Pues efectivamente, si el niño que nació en Belén es nacido para ti, entonces tú has nacido de nuevo. Porque este niño no es nacido para toda la humanidad, así nada más. O sea, quiero decir, sí lo es, pero a la vez no lo es, porque lo es para toda la humanidad, pero es indispensable que cada persona en esta tierra tome ese regalo que Dios le ha dado. Porque este niño solamente es nacido para nosotros a menos que nosotros hayamos nacido para este niño. ¿Sí me explico o estoy haciendo un enredo con las palabras? Porque si te estoy confundiendo, qué bueno, porque de esa manera vas a reflexionar o pensar más. Pero ya hablando en serio, este niño no es nacido para nosotros a menos que nosotros hayamos nacido para este niño. Que hayamos nacido de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo, todo este mes es un mes de tradición. Como lo vive tanta gente. De buenas intenciones, de sentimentalismo. Es más, hasta aquella declaración de los ángeles a los pastores, la gente que no conoce la palabra y no se ha entregado a Dios la ha cambiado. Los ángeles dijeron: buena voluntad para con los hombres. Y la gente hoy día, en la Navidad, siempre la frase es: a los hombres de buena voluntad. Entonces, esto es algo bien importante, hermanos amados. Si no ha nacido para nosotros, entonces estamos ante una tradición. Y la tradición de nada nos sirve. Entonces, ahora alguno preguntará: bueno, ¿y cómo puedo yo saber que soy nacido de nuevo o no? Es un poquito oscuro, prendo arriba, ¿verdad? Yo creo que sí. Se oscureció de repente. Perdón, se oscureció de pronto. ¿Cómo puedo yo saber? Alguno preguntará, que yo soy nacido de nuevo o no. Bueno, claro, por supuesto que es una declaratoria de fe, ¿verdad? Pero ¿cómo realmente saberlo? Y hoy, como les dije, pues es hoy un día de pura preguntadera de mi parte. Puras preguntas de introspección para nosotros. ¿Cómo saber si soy nacido de nuevo? Bueno, yo pregunto: ¿ha habido cambios significativos dentro de ti? ¿Tus intereses hoy son distintos de lo que antes eran? Y cuando digo hoy, me refiero hoy que si le has entregado tu vida a Cristo. ¿Son de veras diferentes tus intereses de lo que antes eran? Y créanme que cuando estuve pensando en estas preguntas, realmente vueltas y vueltas sobre ellas, y no les voy a mentir, no me voy a adornar, mucho de este material lo tomo de un libro de Carlos Spurgeon, y Carlos Spurgeon hace algunas de estas reflexiones que a mí me simbraron. ¿Tus intereses son diferentes que lo que eran antes? Porque pudiera ser que nosotros decimos de labios que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y que somos cristianos y que somos creyentes en Él. Pero en verdad, a veces una prueba importante es si nuestros intereses han cambiado. Es decir, le perdiste el interés a las cosas vanas que antes tanto buscabas y que ahora te interesan muy poco porque te interesa mucho más el reino de Dios y su justicia.
si antes eras a lo mejor una persona pues que pensabas que no necesitabas de nada ni de nadie, que todo lo tendrías que lograr por tu propio mérito y todo lo que alcanzabas lo alcanzabas por tu propio mérito, ahora puedes reconocer que sin Cristo no somos nada. Si me permite, sigo con las preguntas de reflexión y de introspección. Por ejemplo, si antes tú eras una persona muy iracunda, o a lo mejor eras una persona indiferente a las necesidades de los demás, o tal vez antes eras una persona muy depresiva, o demasiado preocupón, con algo de hipocondriaco. No puede haber alguien que mencione una enfermedad porque tú ya la tienes inmediatamente. O tal vez estabas herido y no encontrabas consuelo. Ante todo eso, ¿podrías afirmar que has sido renovado internamente? Es más, ¿las personas que te conocen de tiempo atrás han notado los cambios? Porque si todo eso ha sucedido, entonces eso significa que has nacido de nuevo. Y por favor, me refiero a que si han sucedido esos cambios en ti, no que te la pases pensando, ahora tengo que portarme bien, ¿con quién estoy hablando? Tengo que tener un lenguaje bueno. ¿Con quién estoy hablando? Ahora tengo que ser una persona muy tranquila y muy buena. No, tiene que ser algo que naturalmente ha cambiado. Tus intereses han cambiado. Entonces eso significa que has nacido de nuevo. Segunda los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por lo tanto las cosas viejas pasaron. Es decir, los intereses vanos, la forma de ser iracunda o depresiva, es decir, todas esas fallas de carácter, como les llaman algunos. El gusto por el pecado. Claro, seguimos siendo pecadores, pero la diferencia tan grande es que ahora, cuando pecamos, nos duele mucho pecar. Todo eso significa que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces, si el niño que nació para ti, tú has nacido de nuevo. Y si el niño, segundo planteamiento, si ese niño que nació en Belén nació para ti y has nacido de nuevo, entonces, pues tú eres un niño, tú eres una niña. Y aquí, por favor, no estoy hablando de inmadurez emocional ni espiritual. Aquí estoy hablando de que Jesús dijo que solamente si nos volvemos como niños, podremos entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan aquella ocasión en que Jesús estaba atendiendo a la multitud, predicando, ministrando a los adultos? Y entonces dice que le empezaron a traer a los niños y los discípulos se pusieron muy en su papel de adultos arrogantes y dijeron, no, espérense, no traigan a los niños, no molesten al maestro. ¿Se acuerdan en el Evangelio cómo dice que Jesús se enojó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos? Y además les digo, puso a un niño enfrente y les dijo, además les digo que si ustedes no se hacen como niños, no podrán ver el reino de Dios. No entraremos en el reino de Dios si no somos como niños. Ahora, ¿qué significa esto? Como digo al principio, no estoy hablando de inmadurez. No estoy hablando de esos hombres que nunca crecen y que tienen lo que en psicología le llaman, hasta tiene su nombre, el síndrome o el complejo de Peter Pan. No estoy hablando de niñerías. Estoy hablando de que se trata de ser un niño para Dios, una niña para Dios. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, por ejemplo, como dije al principio, entender que algunos de los misterios de Dios no los vamos a comprender y aceptar eso. Eso es tener una actitud de niño. Muchas personas no se quieren acercar
a Dios, no quieren entregarle su vida a Cristo porque dicen, no, es que yo no entiendo muchas cosas y mientras no me expliques cómo es posible, por qué si Dios creó todo lo bueno, de pronto también creó a Satanás. Y se ponen en una actitud queriendo entender lo que no nos ha sido revelado. Entonces no pueden ver el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Se pierden las bendiciones. Tú que has entregado tu vida a Cristo, ¿no es cierto que ser un hijo de Dios es una vida de lo más bendecida? Amén. Una vida de gozo, una vida que de verdad tiene sentido. Entonces, ser niño para Dios es aceptar su palabra tal como es, simplemente porque nuestro Padre Celestial lo dice. Por eso y nada más. Haz la prueba. Dile a un niño pequeño algo y te garantizo que lo cree. Por eso es tan importante, perdón que me desvíe por un momento, pero por eso es tan importante tener cuidado con la forma como cuidamos y educamos y guiamos a los niños. Porque ¿sabes una cosa? Los niños le creen totalmente a sus padres, a sus abuelos, a las personas que aman. De manera que si tú como padre a tu hijo en un momento de desesperación o de falta de dominio propio le dices, ay, eres un bueno para nada, te garantizo que ese niño sabe, porque sabe que es un bueno para nada. Y cuando sea un adulto va a ser un bueno para nada. Si tú le dices a tu niño, ay, ya me tienes harto, eres un tonto, te garantizo que ese niño va a creer porque tú eres su papá, porque tú eres su mamá o porque tú eres su abuela y se lo dices, o su abuelo, lo va a creer y lo va a creer tanto que cuando crezca y conforme vaya creciendo va a sentir que estorba, va a sentir que no tiene lugar. Por eso hay tantos adultos heridos en la vida. Por eso hay tantos adultos que no pueden hacer nada, que no logran concretar nada, porque mucho de eso tuvo que ver con la manera como fueron tratados. Tantos adultos que sienten que no tienen lugar en la vida, que no caben en ninguna parte. Estamos teniendo una música de fondo ahí muy interesante porque alguien está pasando. Y lo malo es que tardan un rato, ¿verdad? Así que sí, tardan. Ahí les encargo que que se acostumbren a la música de fondo que tenemos hoy. ¿Qué es ser niños para Dios? Es contentarnos con creer los misterios sin exigir que nos los expliquen. ¿Qué es ser un niño para Dios? Es ser humildes, es ser enseñables, es ser obedientes, es ser confiados en la voluntad del Padre. ¿Qué haremos? ¿Continuamos o hacemos una pausa? No, pues continuamos. Es ser confiados en la voluntad de nuestro Padre y ser agradecidos y reconocer que todo nos lo da Él. Si en este momento tenemos salud, es porque Dios nos ha guardado en la pandemia y tenemos salud. Si hemos pasado, como algunos han pasado, por la enfermedad y han sido sanados, es porque la sanidad vino de Dios. Y aun cuando hemos perdido seres amados, si tenemos paz en nuestro corazón, es porque esa paz viene de Dios. Lo que traemos puesto viene de Dios. Donde estamos sentados viene de Dios. Todo nos ha sido dado por el Padre. Eso es ser niños. Si un niño nos es nacido, ha nacido para ti. Tú eres un niño para Dios. Ahora pasemos a la otra frase. Un hijo nos es dado. Y voy a plantear lo mismo. ¿Este hijo nos es dado a nosotros? ¿Este hijo te es dado a ti? ¿Te ha sido dado a ti? Porque ha sido dado a la humanidad, pero ¿te ha sido dado a ti? ¿Nos es dado a nosotros? Planteo lo mismo. ¿Este hijo te es dado a ti? Porque si este hijo te es dado, tú mismo eres un hijo o tú misma eres una hija. En Juan 14:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, No, continuamos. a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, al Hijo, les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Lamentablemente la mayoría de la gente que se dicen ser hijos de Dios, y de hecho
cambio el planteamiento. La mayoría de la gente en una gran parte del mundo se dice ser hijo de Dios. Pero no podemos ser hijos de Dios a menos que hayamos creído y recibido al Hijo de Dios como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Todas las demás personas, y no es porque me pretenda poner una postura de superioridad, sino con la humilde gratitud que le doy a Dios porque Él tocó mi vida, entró a mi corazón y perdonó mis pecados. Pero cuando yo todavía no le conocía, aunque yo dijera que era hijo de Dios, no lo era, porque está claro en la palabra: a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy mucha gente dice que es hijo de Dios, pero si tú le preguntas acerca de Jesucristo, dice, bueno, es una religión más. Ahora nuevamente les vuelvo a plantearlo de esta manera. ¿Cómo puedes tú saber que en verdad eres un hijo de Dios? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hay en el interior de tu corazón. ¿Tienes temor de Dios en ti? Un temor, no miedo, sino un temor filial. Un temor de hijo para con su padre. Es esa clase de temor como el que siente un buen hijo que no quiere afligir a sus padres. Todos fuimos hijos y todos recordamos que había ocasiones, claro, en donde pues yo sabía que si me había brincado las trancas y me había portado muy mal y había hecho algo serio, pues sí tenía miedo a mi mamá o a mi papá. Pero en realidad, en la relación normal y constante, yo no le tenía miedo a mi papá ni a mi mamá, no les teníamos miedo, sino que teníamos temor de decepcionarlos. Teníamos temor de defraudar su confianza. Ese es el temor de Dios. El tener temor de fallarle. Tienes, por ejemplo, un amor de niño para con Dios. Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tienes amor de niño, amor de hija para con Dios. Es decir, ese amor confiado, ese amor dependiente, ese amor que admira. ¿Confías solamente en Él y únicamente en Él como tu Padre, tu proveedor, tu amigo, tu protector, tu guía? ¿Confías solamente en Él? Es más, como hijo, como hija, ¿te sucede a veces que estando de rodillas para orar, no te viene el deseo de pedirle nada? De hacer una intercesión. Simplemente lo único que puedes decirle es papá, papito. ¿Has tenido esa experiencia? Estar de rodillas y solamente decirle padre, papá, papito, cómo te amo. A lo mejor ya ni más decir, solo extasiarte de estar en su presencia. Eso es ser un hijo o una hija de Dios. Y aquí dice que el Hijo nos es dado. Ahora, otro planteamiento que te hago es, si el Hijo nos es dado, entonces nosotros somos dados al Hijo. En otras palabras, ¿somos dados nosotros a Cristo? Es decir, pregúntate por favor, pregúntate en este momento, ¿yo soy dado a Cristo? ¿Me he dado yo a Él? Es decir, ¿te has entregado completamente a Él? ¿Con la completa convicción de que le perteneces? Porque una cosa es que hijo nos es dado, pero la consecuencia o la reacción o la respuesta del corazón humano y del espíritu humano tiene que ser darnos al Hijo.
Nuevamente la pregunta, ¿de verdad me he dado a Él? Bueno, mi serie de preguntas no para. ¿Sientes que no hay nada más importante en tu vida que glorificarlo a Él? Es decir, por supuesto, es importante tu familia, es importante tus seres amados, es importante tu trabajo, es importante todo es importante, pero no hay nada más importante que glorificarlo a Él. Y por lo tanto lo glorificas con tu trabajo, lo glorificas con la manera como te relacionas con tus semejantes, lo glorificas en tu familia. Porque a Dios lo podemos glorificar incluso en un conflicto laboral, en un conflicto entre nuestros compañeros o nuestros jefes. La manera como actuemos o reaccionemos o sobreactuemos o sobrereaccionemos puede darle la gloria a Dios o puede traer deshonra a su nombre. Entonces, ¿sientes que no hay nada más importante que glorificarlo a Él? ¿Cómo siente tu mente o cómo reacciona tu mente cuando voy a leerte ahora 1 Corintios 6, en donde dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Fíjate muy bien, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y agrega diciendo: ¿no se dan cuenta que sus miembros son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y que les fue dado por Dios? ¿Y que no sois vuestros? En otras palabras, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque habéis sido comprados por precio. Dice entonces Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya les he platicado esa anécdota triste hace muchos años, en donde, por razones que no voy a detallar, pero tuve la lamentable necesidad de enfrentar una situación legal, y el abogado que estaba de la parte contraria, así se llama, la contraparte o la parte contraria, era un abogado cristiano, pero llenó el litigio de tantas mentiras, exageraciones y de verdad, yo lo digo de verdad, tantas exageraciones y mentiras, que un día de los muchos que teníamos que confrontarnos, le dije: fulano, no voy a decir su nombre, dije: oye, fulano, nos conocemos de tiempo, ambos somos cristianos, tú eres cristiano, ¿por qué actúas de esa manera? Y su respuesta fue: mi Luisito, yo soy cristiano el domingo, de lunes a viernes, de lunes a sábado soy abogado, aquí soy abogado. Como si ser abogado fuera contrario a ser cristiano. Pero lamentablemente muchas personas son abogados como si fuera contrario a ser cristiano, o médicos como si fuera contrario a ser cristiano, o arquitectos, o plomeros, o herreros. No importa a qué nos dediquemos, pero en verdad puedes decir que tú le perteneces a Cristo, y glorificamos, o al menos deseamos, anhelamos y nos esforzamos por glorificar a Dios en nuestros cuerpos que no nos pertenecen. Y dice el apóstol Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es la idea que estoy planteando, de que nosotros somos dados al Hijo. Un Hijo nos es dado, nosotros somos dados al Hijo. Puedes decir entonces desde lo profundo de tu corazón: grandioso Dios, precioso Dios, soy total y enteramente tuyo, y quiero honrarte con mi vida. Son algunas de las reflexiones que hoy he querido compartir con ustedes. Y en conclusión, la Navidad es mucho más que fiesta, cena y regalos. ¿Navidad es Cristo o no es Navidad? Si no puedo decir que Él me amó y se entregó por mí, ¿de qué me serviría su nacimiento? ¿De qué me serviría todo el mérito de su justicia y todo el sacrificio que hizo para salvar a la humanidad? Si un niño nos es nacido, entonces
hemos nacido de nuevo, si nos es nacido. No, quiero llamar la atención a esta, que no es una sutileza del lenguaje. Una cosa es que un niño le es nacido al mundo, pero Isaías dice, un niño nos es nacido, me es nacido. Jesús nació para mí. Si un niño nos es nacido, entonces hemos nacido de nuevo. Y en consecuencia de ese nuevo nacimiento, tú eres un niño delante de Dios y amas ser su niño. Y si además un hijo nos es dado, entonces puedes afirmar, el Hijo eterno de Dios me fue dado a mí. Y con toda humildad y gratitud decir, soy su hijo, soy su hija, y me doy yo, me entrego totalmente al Hijo. Yo le entrego mi vida. Repito para terminar. Puedes declarar con toda certeza, ha habido cambios en mí. Sí los ha habido. Y quiero que siga habiendo esos cambios. Hoy mis intereses son muy distintos a lo que antes eran. Le he perdido el interés a las cosas vanas que antes yo buscaba tanto, porque ahora me interesa más el reino de Dios, su palabra y su justicia. ¿Será que puedes decir, yo antes era iracundo, o era muy indiferente, o era una persona muy depresiva, o era demasiado preocupón, o estaba herida y no encontraba consuelo? Pero por su gracia he sido renovado nuevamente. ¿Puedes tú, mi hermano, mi hermana, declarar y decir en serio, antes yo era demasiado seguro, autosuficiente, pensaba que no necesitaba de Dios, sino que todo dependía de mi esfuerzo, y ahora sé que separado de Jesús nada puedo hacer? Y es más, quiero que las personas que me conocen de tiempo noten ese cambio. Si es así, conságrale nuevamente tu vida al Señor. Y si antes no lo habías hecho, conságrale hoy tu vida al Señor. Deja que ese niño nazca para ti y que tú seas un niño para Él. Deja que ese hijo sea dado a ti y tú entrégate a Él. Te invito de todo corazón que si no te has entregado plenamente a Él, hoy te entregues a Él. Y si aún entregándote no te habías decidido o consagrado para que ese niño sea tu niño y tú seas como un niño para Él, una niña para Él, entrégate a Él. Y si ya lo habías hecho, conságrate nuevamente a Él. Vuélvele a decir a Dios, Señor, aquí está mi vida. Oremos. Señor, gracias por la palabra. Gracias porque nos recuerdas que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Señor, gracias por la reflexión de si antes no ha habido un cambio, que podamos tener un cambio ahora. Señor, cambia, transforma nuestras vidas. Que esta verdad de que un niño nos es nacido sea una realidad de nuestros corazones. Que podamos ser íntegros en todo momento, no solo un día, sino todo el tiempo. Que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de relacionarnos, que nuestra manera de contactarnos con los que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con los cercanos. Señor, que nuestra manera sea única, que refleje que tú vives en nosotros.
Señor, que esto, que podamos reflejarte a ti, que podamos reflejar que tú has nacido de nuevo como un niño en nuestros corazones y que podamos tener la fe de un niño, que podamos tener esa fe que cree, que confía, que tú eres una verdad, una realidad en nosotros. Y si no hemos tenido este encuentro, que este sea el momento de invitarte a vivir en nuestros corazones, que vengas a vivir como un niño, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el Rey que viva en nosotros, Señor, en nuestros corazones, y entregarte nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque tú nos escuchas y estás atento a tus oídos a nosotros. Te damos gracias, papá. Gracias porque nos escuchas y estás presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos ahora compartir la alabanza para terminar en este tiempo. En un establo de la ciudad, entre animales y compañías, en los brazos lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. Tal vez pensaron en el mesón que no era nadie y no había razón para darle una habitación al primero de la creación. Nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor, cuando un ángel las nuevas les dio. Ha nacido hoy Cristo el Señor. Nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no
sea la gloria y el honor a Él, que solo la merece nuestra alabanza y adoración. Que tu vida sea un cambio y que tu vida refleje a Jesús de hoy y todos los días. Que el Señor les bendiga. Les amamos mucho. Hemos llegado entonces ya al final de este culto para el Señor. Que coman muy rico. Abrácense mucho en familia y que el Señor les llene de su gracia, de su bondad y de su amor. Hasta la próxima vez que nos veamos, que será el miércoles y pues también el próximo domingo. Mientras que esto siga siendo así, aquí nos encontramos. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. La gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Un abrazo. Hasta luego.